Hola, ¿qué tal? Seas muy bendecido en esta tarde, en este día. Eh, Te saluda por acá el apóstol Luis Monsalve Millán y quiero bendecir tu vida, fortalecer tu vida. Quiero traer una pequeña enseñanza que lleva por título Los verdaderos adoradores saben dónde adorar. Basado en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 20 en adelante, les quiero leer la escritura y vamos viendo punto por punto. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, verso 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús establece tres puntos importantes en cuanto a esta conversación con esta mujer. Lo primero le dice: mujer, créeme que la hora viene. Cuando Jesús le habló de que la hora viene, se estaba refiriendo a este tiempo de hoy, porque él estaba profetizando. Esto fue hace más de 2000 años. Le dice: la hora viene. ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo. Dos, dice: ni en este monte ni en Jerusalén. Habían dos lugares en aquel tiempo donde se adoraba al Padre. Era el monte Gerizim, donde adoraban los gentiles, y Jerusalén, donde adoraban los judíos. Por eso Jesús dice: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le estaba hablando de algo que iba a cambiar radicalmente. Tres, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por tanto, los que le adoran tenían que hacerlo en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, y hasta antes de Jesús, que ya estaba aquí en la tierra, pero antes de que muriera, fuera a la cruz y entregara su vida y cambiara la dispensación, Dios siempre aceptó la adoración en el alma. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Mateo 22:37 Jesús mismo está diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, adorar con el corazón es hacerlo con tus afectos, con tus emociones. Jesús estaba diciendo, pero Jesús estaba vivo, notemos ese punto. Jesús estaba diciendo: amarás al Señor, porque le preguntaron cómo se adora al Señor, cómo se ama, cómo se sirve. Y Jesús está diciendo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, porque Jesús estaba vivo. Entonces la adoración, cómo se debía amar allí en ese momento, era con tus afectos, con tus emociones. Pero la Biblia dice que toda carne le alabará a Dios, pero adorar es otra cosa muy distinta. Salmo 145:21: mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. La queja contra sus discípulos era que ellos le amaban de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Isaías 29:13. Ahora, Jesús, una vez que muere, resucita, cambió la escena. Nos metió en la vida del Espíritu. Ya Dios de alguna manera dice: ya no acepta la adoración con el alma, porque el alma tiene que ver con Adán. Y Dios no acepta nada de Adán. Todo lo que acepta es de Cristo, porque Él vino a la tierra, murió y resucitó. Todo lo que Dios acepta ahora tiene que ver con Cristo, no con Adán. Y Adán y la carne tienen que ver con, bien digo, el alma y la carne tienen que ver con Adán. Hebreos capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Se nos está invitando a acercarnos a adorar a Dios. Pero ¿cómo me acerco, pastor? ¿Cómo puedo ir hasta allá si yo estoy viviendo acá? En el tabernáculo terrenal habían tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
Estoy leyendo Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 37. Está estableciendo el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que edificara. Y en este tabernáculo habían tres lugares: el lugar santo, perdón, el atrio. En el atrio estaba el altar del sacrificio y estaba el lavacro. También estaba pasado la cortina, la segunda cortina, estaba en el santuario propiamente tal, estaba en la mesa de los panes, el altar del incienso y estaba el candelabro. En este lugar solamente podían entrar todos los sacerdotes, igual que en el atrio. Pero pasando a la tercera cortina, que es donde estaban los querubines de gloria, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Usted conoce la historia. Y tras esta cortina estaba el arca del pacto. Eh, Esto era en el tabernáculo terrenal que Moisés edificó, eh, um, y que lo copió y Dios se lo mostró en el tercer cielo, y Moisés lo hizo tal cual aquí en la tierra. Pero en el tabernáculo celestial tenemos que hay solamente dos partes, no está el atrio. Mira Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 7, pero yo voy a leer solamente algunos versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, fíjate que ahora no habla del atrio, habla del lugar santo. Y aquí solamente está hablando del santuario. No está hablando de todo el tabernáculo, sino que está hablando del santuario que estaba dentro del tabernáculo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Te das cuenta? Y verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, sobre ella los querubines de gloria que cubrían, etcétera, etcétera. No está el atrio. ¿Por qué no está el atrio? Porque nosotros hoy estamos viviendo en el atrio. El atrio es el mundo. Hay una simbología muy importante que usted tiene que establecer con respecto a las tres partes de tu cuerpo. Egipto representa el cuerpo, es el atrio y representa el primer cielo. El desierto es el alma, es el lugar santo y es el segundo cielo. Canaán es la vida del espíritu, representa el lugar santísimo y es el tercer cielo. Entonces, ahora, ¿dónde tú estás espiritualmente? Cuando vino Cristo a tu vida, tú confesaste a Jesús y te bautizaste. En ese instante tú fuiste posicionado en el segundo cielo. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Volvimos a nacer. Nacimos de nuevo. Nos resucitó porque estábamos muertos. ¿Qué estaba muerto? El espíritu. Y volvió a nacer. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en el momento uno, y esto es maravilloso, en el momento uno que la persona confiesa a Jesús y se bautiza, por eso es que es imperativo. Yo voy al énfasis otra vez. En nuestras iglesias la gente viene y les enseñamos a orar, les enseñamos a cantar, les enseñamos los cultos, les enseñamos tantas cosas. Pero para Dios, esa persona está muerta. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de llevar el evangelio, porque esa persona tiene que confesar y tiene que bautizarse en el instante. En otra oportunidad voy a estar sacando una enseñanza. ¿Por qué es tan importante que las iglesias entendamos de una vez por todas que la gente tiene que bautizarse en el momento? No tienes que hacerle un discipulado, ¿no? Porque lo que nace de nuevo en él o en ella es el espíritu, se regenera. Tú lo llevas a la vida de iglesia, que tenga que ir a los cultos, incluso lo pones a coordinar en la iglesia, lo pones a que levante una oración, pero para Dios, hermanos lindos, para Dios, Él está muerto. Él está muerto en su espíritu. No es que no queramos acomodar la palabra.
Él está muerto para Dios. Lo dice, voy a volver a leerlo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Te das cuenta? El Espíritu. Asimismo nos hizo sentar en los... Entonces te posicionó en el segundo cielo. Primer cielo es el... Nosotros estamos acá en el primer cielo. O bajo el primer cielo. En el segundo cielo es donde estamos posicionados. Estar sentados juntamente con Cristo significa que tenemos autoridad, poder, gobierno. Nos hizo sentar juntamente con Cristo. ¿Por qué en el segundo cielo? Acuérdate que en el segundo cielo era donde estaban es donde están los ángeles de Satanás y ángeles de Dios. Efesios, ¿por qué es el segundo cielo donde tenemos nuestras luchas? Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segundo cielo. En el segundo cielo están los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. A este lugar se le llama supramundo, o sea, hay una guerra hacia abajo en contra nuestra. En el segundo cielo, ¿se acuerda de Daniel? Daniel estaba orando por 21 días para que llegara la respuesta, porque Dios le había revelado algo y él no entendía. Dios manda a un ángel, Gabriel, si mal no recuerdo y no me equivoco, manda a Gabriel con una respuesta y Gabriel se traba en el segundo cielo con el príncipe de Persia. No lo deja pasar. Dios tiene que mandar otro ángel, Miguel, un ángel de guerra, un general de guerra, un ángel con peso, con autoridad. Y lo manda y Gabriel logra pasar y llega donde Daniel y le dice: Daniel, desde el día que te pusiste a orar, la respuesta vino, pero fui trabado en el segundo cielo. Porque en el segundo cielo están nuestras luchas. Muchas veces tu respuesta no llega. Y es porque está trabado en el segundo cielo. Por eso dice Daniel 10:12. Estoy leyendo la versión lenguaje sencillo. Y y el ángel me dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro y empieza a redactarle todo lo que va a pasar. En el segundo cielo, ¿por qué Dios te posicionó en el cielo? Porque te puso con autoridad. ¿Por qué la Biblia dice que estamos sentados? Mira, yo siempre he explicado esto. Un rey cuando está en su jardín, en el palacio, ¿es rey? Obvio que es rey. Cuando el rey está sentado a la mesa sirviéndose un alimento, ¿es rey? Sí, él es rey. Cuando el rey está acostado en su cama, ¿es rey? Obvio que es rey. En todo momento él es rey, pero hay un instante en que el rey se sienta a gobernar y a juzgar y a ocupar su autoridad. Si Cristo te colocó a ti en el segundo cielo, sentado juntamente, es porque tienes poder y autoridad, pero tienes que ejercerla. Pablo nos habla de 5 principios de lo que Dios hizo en Cristo para nosotros. Lo resucitó de entre los muertos, lo hizo sentar a la diestra de los lugares celestiales, lo puso sobre todo principado, autoridad y poder de señorío. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo puso a él por cabeza por sobre todas las cosas para la iglesia. Entonces, Cristo, quitó el pecado. Mira, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sacerdotes entraban de año en año para presentar sacrificios, para expiar los pecados del pueblo.
Este es un tema que me toca exponer en el congreso que tenemos a las puertas ahora en octubre. Y los sacerdotes entraban de año en año con sangre ajena detrás del tercer velo en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Y Dios perdonaba los pecados, pero no los quitaba, porque el sacrificio no era aceptado completamente. Pero cuando viene Cristo con su sangre, mira, Cristo es el sacerdote, Cristo es el animal, Cristo lleva su sangre, Cristo derrama su sangre como sumo sacerdote. Todo esto lo hace Cristo y nos posiciona, quitó el pecado, ya Dios no está en discordia, ya no está en ira con nosotros. La Biblia dice que nosotros somos hijos de ira antes de que Cristo viniera y resucitara. Pero de una vez que viene Cristo, resucita y quita el pecado, ya no somos hijos de ira. Ahora Dios quiere acercarse porque siempre quiso acercarse hacia nosotros. Por eso acuérdate que cuando Jesús muere en la cruz, lo que se rasga el velo en el templo, lo que se rasga, perdón, es el velo del templo de arriba hacia abajo. Porque esto simbolizaba el pecado. Como Cristo ya resolvió el problema del pecado, entonces ya Dios no está en ira con sus hijos, no está en enemistad con sus hijos. Él quiere acercarse, siempre lo quiso, pero era el pecado. Pero el pecado ya se resolvió. Entonces tú puedes entrar al tercer cielo las veces que tú quieras. Ahora, ¿cómo puedo ir entonces, apóstol? ¿Cómo puedo ir hasta el tercer cielo? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, dice Tesalonicenses 5:23. Lo que se regenera, lo que nace de nuevo es tu espíritu, no tu alma ni tu carne. Juan 3:3-4, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa regeneración? Tito 3:4-5 dice, por el lavamiento de la regeneración. La regeneración es volver, palingenesia, volver a nacer. Nacimos de nuevo. Y Dios de alguna forma nos vuelve a Adán, cuando Adán era puro, antes que pecara. Pero ahora, nota este punto, ya no en Adán, sino ahora en Cristo. En Cristo. Por eso dice Tito 3:4-5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y por su amor, y su amor para con los hombres, nos salvó, está hablando en tiempo pasado, no por obras de justicia, no que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración en griego es traducida como palinginesia, que significa volver ese espíritu humano al origen, pero no en Adán, sino en Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El espíritu regenerado puede servir a Dios. Filipenses 3:3 dice, pero nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Cristo, estoy finalizando con este tema. Cristo nos abrió el acceso para el tercer cielo. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, acerquémonos con corazón sincero. No había camino, no había forma de ir al tercer cielo por producto del pecado. Cuando viene Cristo a la tierra, se sacrifica, entrega su sangre, entrega su cuerpo. Usted conoce la historia, todo lo que pasó en la cruz. Él abrió un camino para ir al tercer cielo. ¿Para quiénes? Para todos. Y el camino nuevo es a través de la sangre de Jesús y a través del cuerpo de Jesús. Podemos ir al tercer cielo. ¿Cuántas? Las veces que queramos. Pero adorar al Padre. En la versión PDT del mismo texto de Hebreos 10:19-22 dice, entonces hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. El mismo es ese nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su cuerpo como sacrificio. No teníamos cómo ir al tercer cielo. No teníamos, hoy día sí podemos. Tú puedes, pero es en el Espíritu.
Cristo nos abrió un camino y es el camino nuevo. El camino para entrar es la sangre y el velo de su cuerpo. Por eso dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto quiere decir que si tú y yo tenemos un espíritu regenerado y no lo hacemos con el espíritu, no podemos adorar al Padre. Mucha gente hoy día siguen adorando a Dios con su alma. No está mal. No estoy diciendo que esté malo. Estoy diciendo que no es lo que Dios hizo. No es lo que Jesús estableció. Dios requiere de ti tu adoración en el Espíritu. El Espíritu ya está regenerado. Desde el momento que tú confesaste a Jesús y te bautizaste, ese Espíritu nació de nuevo. Tiene todas las capacidades dentro de tu Espíritu. Ahora tienes que dejarte formar, lo que expliqué en otro video. Pero ese Espíritu, tú puedes ir en el Espíritu al tercer cielo a adorar. Si mucha gente entendiera esto, verían cosas maravillosas, disfrutarían de cosas maravillosas. En muchas oportunidades cuando he vuelto a compartir esta enseñanza en la iglesia, tratando de que la gente lo entienda, la gente ha tenido experiencias y me dicen, apóstol, fui al tercer cielo, estuve allá, vi esto otro, es espectacular. Entra uh, en esta dimensión sobrenatural que Cristo nos abrió. Dale tu adoración, pastor, dale tu adoración, pastora, dale tu adoración con la iglesia en el tercer cielo, llévalos al tercer cielo. Deja de adorar aquí en la tierra. Hoy día he visto muchos músicos, lo digo con mucho respeto, pero he visto muchos músicos muy buenos, excelentes, pero toda su música es terrenal. Porque un músico, yo compartí esta enseñanza que me la pidieron para los músicos de la iglesia, y compartí esta enseñanza y le dije, un músico tiene que tener estudio de la palabra, lectura de la palabra, tiene que tener vida de oración, intimidad. Si no, va a ser un buen músico, pero no va a ser un adorador, porque un adorador sabe dónde adorar y cómo adorar. Termino otra vez diciendo esto. Un músico o un adorador sabe dónde adorar y sabe cómo adorar. Que el Señor te bendiga grandemente.